Muy bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio semanal del Rambam. Sí, perdón por la voz, estoy un poquito cogido y espero poder aguantar todo el shiur. Estamos estudiando Mishneh Torah, como decimos a cada comienzo de clase, la obra magna de Halajá del Rambam, dividido en 14 volúmenes y por ello se llama Ayad HaZaká, la mano poderosa. Mano, Yad en hebreo es Yud Dalet, que Yud son 10, Dalet son 4, es 14. Por eso lo llama Ayad HaZaká. Y estamos en el primero de estos volúmenes, Sefer Hamadá, y estamos estudiando dentro de este Sefer Hamadá lo que son las Ilhot Talmud Torah, las leyes del estudio de la Torah. Dijimos que en este aspecto, en estas leyes, tenemos principalmente dos mitzvot, únicamente. Rambam trae dos mitzvot que son, una, estudiar Torah, y dos, lejaved melamdea beyodea, es decir, honrar y respetar a aquellos que la estudian y que la conocen. Toda la primera parte hemos estado viendo sobre las leyes del estudio de la Torah y ya la semana pasada empezamos a hablar sobre estas leyes de cómo honrar a los sabios. Y estábamos dentro del capítulo sexto y estamos, por lo tanto, hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el sexto capítulo, lo que nos queda, es decir, del alajá 9 al alajá número, a ver, perdón, que se me ha mezclado esto, a la número 14 creo que es, 13, 14 efectivamente, y el séptimo capítulo, que solamente tiene también, eh, tiene 13 alajot, 13 leyes, y con ello concluiremos las alajot del estudio de la Torah, Ilhot Talmud Torah. Muchas gracias a todos los que se van sumando y bienvenidos nuevamente. Estamos ya en la recta final de nuestra preparación para Haga Pesach, para la fiesta de Pesach, y la semana que viene no tendremos clase porque estaremos a esta hora o un poquito más tarde a lo mejor realizando nuestro primer Seder de Pesach, la primera noche del Seder, que desde Hashem podamos festejarla todos juntos en Jerusalén. Vamos a comenzar entonces donde lo dejamos la semana pasada, novena alajá del sexto capítulo. Dice, Mishud Zaken Muflag Bezigna, una persona que es muy, muy, muy anciano. Afal Pishe Enojajam Omdim Lefanab. A pesar de que no es un sabio de la Torah, uno debe mostrarle respeto. Dice la Torah, Lifnes Sebatakum, ante la anciandad debes levantarte. ואפילו החכם שהוא ילד עומד בפני הזקן המופלג בזקנה. E incluso un sabio que es joven se tiene que levantar delante de este anciano que es tan anciano. Venoja y habla Amod, me lo comató. Es la que lee, que dé lejadro. Pero dice, pero no es necesario levantarse completamente, sino simplemente lo suficiente para mostrarle un cierto respeto. Vafilu Zaken Goy, incluso que esta persona anciana, que es muy longeva, como hemos dicho, no sea judío. Mehadrino to bitbarim benotnim lo yad le somjo. Es decir, se le muestra respeto y si es necesario se le ayuda a apoyarse, porque así dice el versículo, mi pene se va takum. Ante la seba, la anciandad, deberás levantarte. Kol seba de mashma. ¿Qué se entiende del versículo? Cualquier persona que sea anciana. Décima alhaja. תלמידי חכמים אינם יוצאים לעשות בעצמם עם כל הקהל בבניין וחפירה של מדינה וכיוצא בהן. Los sabios, los eruditos de la Torá, no tienen permitido dedicarse, junto con el resto de la gente, a trabajos de construcción o excavar como servicios que se prestan al Estado. Que de Shelo Yitbazu Bifne Ameares, para que no sean despreciados delante de los ignorantes. Vengo bin mehen levinyan ahomot vetikun ashearim usejar ashomrim vekayose bahem. Y no se les recauda dinero, no se les cobra para los impuestos necesarios para construir las murallas o para reparar los portones de la ciudad o para pagar el salario de los guardianes, etcétera.
Velo lichurat hamelech, y tampoco para los regalos que se le daban al rey. Ven, mejaibin otan liten jamás, no se les obliga a pagar el impuesto. Ven más, Sheukatsub al Bene Jair, ya sea que es un impuesto que fue establecido para los habitantes de la ciudad. Ven más, Sheukatsub al Kol Ishveish, o si es un impuesto individual. Shenemar, dice el versículo en Osea, Gam ki yitnu bagoyim ata akabetzem veyachelu meat mimasa melech besarim. Dice el profeta Osea, si han de estudiar cuando estén exiliados entre los pueblos, prontamente los reuniré y serán eximidos un poco de la carga del rey y de los ministros. Es decir, que el profeta Osea nos dice que a los sabios que estudian Torah, si os vais a sentar a estudiar Torah, Hashem va a hacer que los alivianen los impuestos. Bien, ok, es una forma de, sí, en muchos lugares, hasta, no sé hasta cuánto, pero históricamente las personas que eran personas que representaban a la religión estaban exentos de impuestos. Vejim haitá sejorá letalmid jajamim. Manejimoto limkor tejila. Ahora, si había alguna mercancía que pertenece a un erudito de la Torá, se le permite que la venda primero. Ven manijin ejad mi bene ashuk limkor imkorhu. Y no se permite a otra persona del mercado que venda hasta que él lo venda. ¿Por qué? Habíamos dicho, ¿qué es lo que hace este erudito de la Torá? Dijimos que es importante que tenga una ocupación para poder sustentarse, pero dijimos que ¿qué es lo que hacían? Iban al mercado, vendían únicamente lo necesario para subsistir e inmediatamente se iban a estudiar. Si tú lo retrasas en el mercado porque otro vendió antes que tú, porque no le estás dando lugar, etcétera, está perdiendo de su tiempo de estudio. Y este tiempo de estudio es un tiempo muy preciado. וכי היה לו דין והיה עומד בכלל בעלי דינים הרבה, מקדימים אותו ומושיבים אותו. Pues aquí nos dice también, con respecto al juicio, dice, si esa persona, ese erudito, perdón, un segundo, ese erudito tenía algún tema judicial pendiente y tenía que presentarse ante el juez, y hay una fila muy grande de casos, se le favorece para que pase adelante y se le sienta delante del tribunal. Dice el alajá número 11. Avon gadol hu lebazot et hajamim velo lisnotan. Dice, es una transgresión muy grave despreciar a los sabios u odiarlos. Lo jareba Yerushalayim al shebizu ba talmidei hajamim. Yerushalayim no fue destruida, el Bet HaMikdash, hasta que hubo un desprecio a los sabios. Es decir, por causa de ese desprecio fue destruido Jerusalén. Shenemar, como dice el libro de Divrei Yamim, las crónicas, dice, Vayiyu, male'ivin bemal'aje ha'elohim, ubozim de barav, umit'ateim bin biab. Es decir, ellos ofendían a los ángeles de Dios y despreciaban sus palabras burlándose de sus profetas. Es decir, ¿a quién se refiere? Clomar quiere decir, dice Rambam, Bozdim melamde de Barab, es decir, que despreciaban a los que estudiaban las palabras de Hashem. Vejen, de llamar a Torah, y eso es justamente lo que dijo la Torah. Im bejukotai telehu, perdón, im bejukotai tim asu, es la otra parte. Es decir, si mis decretos vais a aborrecer, dice el libro de Vayikra, al final del libro de Vayikra. ¿Qué quiere decir? Melamdeju kotá y tim asu. Es decir, vais a despreciar a los que estudian mis leyes. Vejola me bazeta jajamim. Y todo aquel que desprecia a los sabios. En lo gelek leolama ba. No tiene parte en el mundo venidero. Vereze bichlal y debar Hashem baza. ¿Y esto por qué es? Porque la palabra de Dios despreció. Nos dice el alaján número 12. Afalpi, Shamebazet, Jajamim, en lo Helek, a pesar de que la persona que desprecia a los sabios
no tiene parte en el mundo venidero. Imbau edim shebidahu. Ahora, si hay testigos que atestiguan que el que menospreció a algún sabio, incluso solo verbalmente, su castigo es la separación. Es decir, este no tiene parte en el mundo venidero, es algo que se encargan del Shamaim. En el cielo saben quién despreció, quién no despreció. A esa persona en lo Helek. Pero si además hay testigos de que lo hizo, entonces, Hayab Nidui. Es decir, tiene la obligación el Bedín de hacerle Nidui. Nidui es un concepto, es una expresión que muchas veces se traduce como excomulgar. Excomulgar tiene un componente cristiano muy fuerte, pero no se refiere a la excomunión como en el cristianismo. Excomulgar quiere decir que esa persona queda apartada de el Cajal, excomulgar, ¿sí? Es decir, que sale fuera del Cajal, de la congregación. Y hay muchas leyes con respecto a esto. Una persona que está en Nidui no se la puede hacer subir a la Torá, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere. Bien, ya hablamos alguna vez de este concepto de Nidui y hablamos de que el más famoso que fue excomulgado en el Talmud fue Elisha ben Abuyá, un sabio que era el maestro de Rabbi Meir y que incluso Rabbi Meir le persiguió toda su vida para tratar que haga teshuvá, para tratar de que enmende sus acciones y vuelva al camino correcto. Se llamaba Elisha ben Abuyá, los sabios le pasaron a llamar Ajer. ¿Por qué? Porque al estar excomulgado fuera de la Kaal, ya ni siquiera su nombre se mencionaba. Ahora, Umenadim Oto, Bedin, Berabim. Ahora, este Nidui, esta separación, lo hacía con una declaración pública. El Bedín, el tribunal, lo hacía de manera pública. Vekonsin Oto, Litras Zahav, Behol, Makom. Es decir, y se le impone una multa de un litra de oro, es una medida, en todo lugar. Dice, ¿qué quiere decir en todo lugar? Explican aquí los comentaristas de Rambam y dicen, Af Behutz Laares, incluso fuera de la tierra de Israel, que la ley no es como la ley del Bedín con respecto a las multas, también ahí se le puede poner esa multa y está obligado a pagar. Venotnim ota ale jajam, ese litra, esa cantidad de oro, se le daba al jajam, al sabio que había sido menospreciado. Dame et jajam bidvarim, el que menosprecia, el que desprecia al jajam, al sabio, con palabras, afilu lejar mitad, incluso después de que murió, menadin oto bedin, el bedin lo separa, le hace nidui. Vehem matirin oto, pero le permiten volver al Cajal, es decir, ser nuevamente aceptado, le quitan ese nidui y esa persona hace teshuva. Abalemayá jajam hay, pero si el jajam, si el sabio al cual menospreció está vivo, en matirin lo, asheyeratze ze sheniduhu bishvilo. Es decir, si el sabio que fue menospreciado está en vida, no se readmite a esta persona que le menospreció hasta que el sabio acepte, perdón, que se le quite el nidu. Dejen, de la misma manera, Hamatzmo, Menade lichbodo leama ares sheikpid bo. Es decir, que un sabio tiene la autoridad, sin necesidad de un bedín, de hacer nidui a un ignorante que se comportó groseramente con él. Ven a salir, lo edim, velo atrás. No necesita ni testigos ni advertencia. Ven lo y no se le quita este nidui a esa persona, hasta que el sabio que lo hizo quiera. Y si murió el sabio, viene tres personas para hacer efecto de bedín y se le quita el nidui.
Vimratzah jajam limchol lo, velo nidahu arashut beyado. Ahora, si este sabio, desde un principio, le quiere perdonar, el otro le insultó, le habló mal, le trató mal, un ignorante, ¿qué va a hacer? El sabio dice, ¿sabes qué? Te perdono, no hay problema. Sí, hay problema, pero te perdono. Entonces, ¿qué? No hay problema. Tiene la posibilidad el sabio de elegir y decir, no te voy a hacer ni doy y de perdonarle la ofensa. Muy bien, dice la alajá número 13 de este sexto capítulo. Harav Shenida Lichbodó dice, una persona que fue separada por la decisión del Rab, Hayabin kol talmidav linhog nidui bamenudé. Es decir, no solamente el Rab que separa a esa persona para él, todos los alumnos de este rabino, de este sabio, tienen que comportarse con la persona que fue apartada de la misma manera. Nidui. Abaltalmid shenida lichbod atzmo, pero si una persona fue separada porque faltó al respeto a un alumno, en Rav Hayab linok bonidui. El maestro no tiene por qué comportarse con esa persona que ofendió a su alumno de la forma del nidui. Balkol ha'am hayabim linhog bonidui. Pero el resto del pueblo sí. Dejen menudé la nací. De la misma manera, la persona que fue puesta aparte, que fue excomulgada, ya que hemos explicado el sentido, voy a utilizar esta palabra por facilidad. Menudé, excomulgado, apartado. La persona que fue excomulgada por faltarle respeto al presidente del pueblo de Israel. Menudé el Hol Israel está excomulgado para todas las personas. Todos tienen que comportarse con él como alguien que está en Idui. Menudé el Hol Israel, pero una persona que fue excomulgada porque le faltó respeto a Israel, a un judío cualquiera, no menudé en así. El presidente no tiene que comportarse con él como con un excomulgado. Menudele Eiro, menudele Irajeret. Una persona que fue excomulgada porque le faltó el respeto a una ciudad y en esa ciudad él quedó excomulgado, también se le considera excomulgado con cómo nos tenemos que comportar con respecto a él en otra ciudad. Menudele Irajeret, en un menudele Iro. Pero si él fue excomulgado para otra ciudad, pero en el caso del separado por una ofensa cometida contra otra ciudad, los habitantes de su ciudad no estaban obligados a comportarse con él según las normas del menudé. Dice la alajá número 14, última de este capítulo, un poco larga, vamos a tratar de verla bien. Bamele de Barim Amurim. ¿En qué caso estamos hablando? De mí, Sheniduhu, mi pene, Shebidat, Talmideh Jajamim. Hablamos de una persona que fue separado, fue excomulgado, porque faltó al respeto a los sabios de la Torah. Misheniduhu al shear de barim, shehayabim alem, idui. Perdón. Pero aquel que fue separado por una ofensa cometida contra, perdón, por cualquier otra de las normas que tienen como consecuencia la separación, es decir, el nidui, afilo nidau katon, shebe Israel, incluso si lo separaron por una de las personas más pequeñas del pueblo de Israel, perdón, estoy aquí, es decir, una autoridad menor, Hayab Hanasi Bejol Israel Inhogbo Nidui. Tanto el presidente como todo el pueblo tienen que comportarse con él con las reglas del Nidui. Ashe Yazor Bichubá, Sakaga Teshubá, Midabar Sheniduhu Bishvilo Veitirulo. Hasta que no haga Teshubá sobre aquello por lo cual fue puesto en separación y se lo permitan, le quiten ese Nidui. Entonces nos dice ahora Rambam, esta es una lista, y nos dice, por 24 asuntos se hace nidui a una persona, ya sea hombre o mujer. Dice, al arbabe esrim de barim,
Menadim et Adam, Ben Ish u Ben Isha. Velugen. Y estos son, primero, Amebazé et Jajam, Vafilu lejar moto. Una persona que ofende a un sabio incluso después de su muerte. Amebazé Sheliach Bedin, el que ofende al enviado del tribunal rabínico, el Shaliach del Bedin. Hakorele Javero Ebed, una persona que llama a su prójimo esclavo. Hamezalzel Bedabar Ejad Midibre Sofrim. Ben Sarich Lomar Bedibre Torah, el que menosprecia. A ver, perdón. ¿Me salté uno? No. Dice, el que desprecia alguna de las enseñanzas de los sabios, y por supuesto, si es una de las enseñanzas de la Torah. Lo bedin, bekab'u lozman veloba. Una persona que fue convocado por el bedín en un tiempo específico, tienes que presentarte al bedín el lunes a las 12 y no fue. Texto. La persona, Mishelo Kibel Alav Etadin, Meladinoto H.I.Ten. Es decir, la persona que no aceptó la decisión del tribunal se lo separa hasta que pague lo que le ordenaron a pagar. Misheyesh Birshuto Davar Hamazik Kegon Kelev Ra o Sulam Raua Meladinoto H.I.Asir Ezeko. Una persona que tiene en su propiedad algo que puede causar un daño, como por ejemplo un perro un perro agresivo, o una escalera frágil, se le pone nidui hasta que deja de tener ese objeto dañino. A mujer, carca, shelo, legoy. Una persona que vende su tierra a un idólatra, su terreno. Menadino to, H.Kabel alab, kol ones, sheyabo, minagoy, le Israel, javero, ba a la metzer. Es decir, se le pone en nidui hasta que acepte indemnizar por todos los daños que le cause el idólatra a un prójimo de Israel que era vecino colindante con el vendedor. Hameid al Israel be'arkaot shel goyim ve'otzim mimenu be'edut mamon shelo kedin Israel. Me perdí. Menadino to H. Yeshalem. Muy interesante. Una persona que testifica contra un judío en un tribunal secular y provoca que tenga que pagar, se le pone aparte hasta que pague, le devuelva, le indemnice al judío lo que le hizo pagar en el tribunal secular. Tabaj Cohen, sheeno mafrish matanot venotnan la Cohen ajer, menadino to H.I.Ten. El carnicero, que es Cohen, y que no separa las donaciones debidas al resto de los Kohanim, y en cambio las da a otro Cohen. Se le hace nidui hasta que le dé a los demás. Es decir, de la carne que se degollaba, hay una parte que correspondía a los Kohanim, se llaman los 24 regalos para los Kohanim, de las carnes de los sacrificios, etc. Entonces, viene uno y le dice, te lo voy a dar a mi amigo, Cohen. Sí, entonces le está favoreciendo más que a otros. Dice el número 11, Amejalel Yom Tov Shenish el Galuyot, Afalpi Sheu Minag. Muy interesante, llegando Pesach, el que desprecia el segundo día de Yom Tov de la diáspora, a pesar de que es una costumbre. Nosotros sabemos que las fiestas de la Torá, Pesach, Shavuot y Sukkot, las tres regalim que se llaman, la Torá dijo que Pesach son 7 días. ¿Cuánto celebramos fuera de Israel? 8 días. ¿Por qué? Porque si bien en Israel Pesach el primer y el último día son Yom Tov, fuera de Israel hay que añadir un día de Yom Tov a cada uno. Fuera de Israel el primer y el segundo día son Yom Tov,
y el séptimo y el octavo día son Yom Tov. El que desprecia el segundo día de Yom Tov, Nidui. Dice, Aose melachá be'erev Pesach achar chatzot. Estamos ahí. El que realiza labores en la víspera de Pesach después del mediodía. La víspera de Pesach será el próximo lunes. Lunes a partir del mediodía solar, que serán sobre las 2 de la tarde. Ahora lo voy a verificar. Aquí en Madrid, por lo menos, perdón, es importante el apunte porque el horario se fija en función del sol. Entonces, el próximo lunes, el mediodía es a las 2:15. A partir de las 2:15, en Madrid, no se deben realizar labores. Labores quiere decir melajot como Shabbat. Solamente cosas que se van a echar a perder, cosas que son necesarias para la fiesta. Ahí sí. Hamaskir Shem Shamayim lebatala o lishbua bedibre habai. Aquel que menciona el nombre de Dios en vano o dentro de un juramento sobre cuestiones banales. Hamevi et rabim lide Hilul Hashem, el que lleva al público a que profane el nombre de Dios. Dice Hamevi et Arabim lidea Hilat Kodashim Bachutz, el que provoca que el público coma de las partes de los sacrificios que deben ser comidas dentro del templo y hace que las coman fuera de los límites del templo. Amechashev Shanim Bekovea Hodashim Bechutz Laaretz, el que calcula los años y fija los meses fuera de la tierra de Israel. Es decir, antes de que existiese un calendario fijo, los meses se fijaban por la observación de la luna. Y era el Beddin, el tribunal de Jerusalén, que tenía que decir Mekudash. Rosh Hodesh llegó, perdón, ha entrado aquí una mariposa que venía a estudiar. Rosh Hodesh fue consagrado. Cuando se destruyó el Bet HaMikdash, se perdió la posibilidad de hacer eso. Ah, pero había sabios en Babel, había sabios en... No se puede hacer fuera de la tierra de Israel. A Mechashev Shanim se refiere a los años embolismales, como este año que tuvo un mes extra. Amachshil et haiver, el que hace tropezar al ciego. Esta alajá es una alajá muy amplia, porque por supuesto que se refiere al sentido simple de las palabras, el que hace tropezar a un ciego, pero también se refiere a aquella persona a una persona que no sabe de alajá, no sabe cómo cumplir con las mitzvot, le hace equivocarse a propósito. Eso es hacer tropezar a un ciego. El que retiene, el que impide a la gente que realiza una mitzvah. Tabach sheyatza terefa mitaja yado, un carnicero que cogió y dio para consumir algún animal que no es válido, que salió taref. Tabach shelo badak sakino lifne jajam, el shohet que no hizo verificar su cuchillo por un sabio. Amekashe atzmo ladat, es decir, aquel que es decir, el que se excita a propósito, a nivel sexual. Nishekeresh et ishto veasa beno ubena shutafut o masa umatan המביאים להם להיזקק זה לזה, כשיבוא שלהם לבית דין, מנדים אותם. Aquel que se divorció de su esposa e hicieron entre ambos una sociedad o negocios, situaciones que les llevan a mantenerse en contacto, sobre ellos se decreta nidui cuando van al bedín. Ajá, shemuato ra'a, aquel sabio que se supo públicamente que no se comportó honorablemente. Y por último, amenade misheno hayab nidui, la persona que excomulga, que separa a aquella persona que no merece ser excomulgada. Muy bien, todo esto, como habéis podido ver y entender, hay algunas de las cosas que son actuales y otras que no lo son. De manera general, hoy en día no existe este concepto del nidui.
Es decir, no se, no se suele hacer este nidui, salvo en casos muy, muy, muy extremos, y es una última opción para que alguien sea puesto en nidui, tiene que haber hecho muchísimas cosas mal. Muy bien, esto concluía el sexto capítulo. Bezrat Hashem B'Sha'ak Tová. Comenzamos ahora el séptimo y último capítulo de Ilhot Talmud Torah, las leyes del estudio de Torah. Nos dice así: Jajam Zaken Bejochma, un sabio que tiene mucha sabiduría. Vejen Nasi o Abedin Shezarach, o también el presidente del Sanedrín o el director del tribunal que Saraj quiere decir algo que empieza a echar mal olor, es decir, que se estropeó, ¿no? Es decir, que a pesar de ser quienes eran, empezaron a comportarse mal. En Menadinoto de Faresia Leolam, no se les comulga de manera pública nunca. El Emken Asa, que Yerobam ben Nebat bejaveraba, a no ser que haya hecho como Yerobam ben Nebat y sus secuaces, porque ellos no solamente hicieron mal, sino que llevaron al pueblo a que haga mal. Abal, pero que Shehatá Shear Hataot, pero cuando hizo cualquier otra transgresión, Malkino Tobetzin A, si hay que darle golpes, se le dan de manera recatada, que nadie se entere, que nadie lo vea. Shenemar, Vejashalta Hayom, Vejashal Gam Navi Imach Laila. Dice el profeta Osea, te tropezarás durante el día y se tropezará también el profeta contigo durante la noche. Es decir, a pesar de que se tropezó, cúbrelo como la noche. No quiere decir que haya que ocultar, sino que el problema ¿cuál es? Que ese sabio no lo hacemos por él, lo hacemos por lo que él representa. Para esa persona que representa la Torá, lo que le llevó a actuar mal, no es la Torá que él estudió ni la Torá que él representa, sino que es su lado humano. Todos nos equivocamos. Entonces, si tú le golpeas públicamente, la gente puede llegar a pensar que lo que estás golpeando es esa Torá que le hizo equivocarse. Y no fue eso que le hizo equivocarse. Por eso dice, dale golpes. ¿Por qué? Porque es su castigo. Malkut. Pero hazlo de una manera que no lleve a la gente a que se engañe. Dejé en Kol Talmid Chacham, Shin Chayev Nidui. Lo mismo ocurre con un sabio que requiere ser separado de la congregación. Asur Lebedin, Likfotz, Ulnadoto Bimherá. El Bedín no puede apresurarse y apartarlo rápidamente. Ela, Borjin, Midebar, Ze, Benishmatim, Mimenu. Sino que, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, perdón, tiene que, eh, tratan de evitar este asunto y de huir de tal decisión. Dice, ahora, ¿qué tema tenemos que tratar? El IDUI de esta persona. Uy, vamos a pasar al siguiente dossier. ¿Sí? Vamos a retrasarlo, Sí, muy bien. Eh, me perdí. Muy bien. Bejaside, Ajajamim, Hayu, Mishtabejin, Shelonim, Nume Olam, Lenadot, Talmid Jajam. Y los más piadosos entre los sabios, eran alabados, ¿por qué? Porque nunca tuvieron que comulgar a ningún sabio. Afalpi, Shenimnim, le halkotó imnit hayev malkut. A pesar de que sí que lo mandaban a recibir golpes y requería que le dieran golpes. Afilo makat mardut, nimnin alea le acotó. Incluso golpes de rebeldía se evitaba de darlas. Muy bien. A ver, es decir, ellos, los más piadosos entre los sabios decían, nunca tuve que excomulgar a nadie, aunque sí tuvo que mandar a gente a ningún sabio, perdón, aunque sí tuvo que castigar a algún sabio con Malkut o, eh, o incluso que fuese solamente Malkut, golpes por rebeldía. Bien, ahí hay algunas Malkut que se llama Malkut de Oraita, de la Torá. La Torá nos dice, cuando dice lo tal, no harás así, el castigo es golpes. Y está el castigo de Malkut que se le daba a la persona que estaba en rebeldía contra el Bedín. Muy bien, Ketzadhu Hanidu. ¿Y cómo es esta separación? Omrin, decimos, Ploni Beshamta. Ploni, fulanito está apartado.
Imniduhu befanav, si esto lo hicieron delante de él. Si es delante de él, perdón, si es delante de él, ahora sí, las neuronas con el catarro no funcionan tan rápido. Ombrim, decimos entonces, Ploni ze, este fulanito. Veajerem, Ombrim, Ploni, mejoram. Es decir, si lo que le hicieron fue Jerem, ¿sí? Como dice aquí, anatema. Es una traducción, sí, ok, anatema. Dice, esta persona está en anatema. Vearur, bo ala. Es decir, dentro de la definición de maldito se incluye promesa, juramento y separación. Es decir, arur, cuando la Torah dice arur, que nosotros traducimos por maldito, se incluye alá, juramento, perdón, promesa, shevuá, juramento o nidui, o separación. Es decir, que cuando la Torah te dice arur aish, arur sea la persona, es que se le va a poner en excomunión. De Quetzad, Matirima Nidui o Ajerem. ¿Y cómo se, se levanta esa separación o ese anatema? Ombrimlo, le decimos, Shalui leja, umahul leja. Permitido está para ti y perdonado está para ti. Y mituru, shelo befanav. Y si se le perdonaron sin que él esté presente. Ombrim, decimos, Ploni Shalui lo, umahul lo. Para fulanito le está permitido y le está perdonado. Cuarta laja, Mau aminag, sheninog amenude, beatzmo, veshonagimimo. ¿Cómo se comporta el separado consigo mismo y qué acostumbran hacer los demás con él? Menudé, asur, lesaper, ulejabes, que Abel. Nos dice, la persona que está en Nidui tiene prohibido cortarse el pelo y lavar sus ropas durante todo el tiempo que dura el Nidui. Kol yeme niduyo. Ven, mezamnin alab. No se lo puede utilizar para hacer zimun, para invitar al Birkat Amazon. Velo clonil notó beasara lejol davar shesali hasara. No se le incluye en el minyan para nada de lo que necesite minyan. Velo yoshvin imo bearba amot. No se sienta uno en sus 2 metros al lado, 2 metros al lado de él. Abalshonehu la jerim. No obstante, él puede enseñar a los demás. Beshonilo. Y otros le pueden enseñar a él. Beniskar besojer. Y puede ser contratado y puede para otros y puede contratar a otros que trabajen para él. Veimed beniduyo. Y si murió en ese estado, Bedín, Sholhin, Umanijin, Even alarono. El Bedín manda y ponen una gran piedra sobre su arón, sobre su ataúd. Clomar, es decir, Shehen Rogmin Oto. Es como si le estuviesen apedreando. Efishu, Mufdal, Minatzibur. ¿Por qué? Porque está apartado del resto de la congregación. Maspidin, Oto, Vemelavin Mitato. Y por supuesto, que no se le hace sped. Sped es la elegía que se hace a la persona difunta antes de enterrarlo y que tampoco se acompaña a su ataúd. Dice la quinta alajá, Yeter alab a mejoram, aparte de esto, más tiene la persona que está en anatema, en Jerem, que no shonele a Jerim, que no le puede enseñar Torah a otros, y no le pueden enseñar Torah a él. Pero él sí puede estudiar por sí solo. Que lo ishkach talmudo para que no se le olvide su estudio. Veno niskarinlo, ni puede contratar a gente para trabajar, ni le pueden contratar a él. Venotnimimo, no se puede comerciar con él. Ven mitaskinimo, el ameat ese que de parnasato. Y no se puede llevar a cabo relaciones de negocios con él, más que lo mínimo necesario para que se pueda mantener, para que pueda sobrevivir. Ahora dice la sexta alajá, Mishe Yeshev Benidui
Shloshim Yom, Velo Bikesh la tiró. Menadinoto Sheniya. Una persona que pasó 30 días en ese estado de Nidui y no hizo lo necesario para que se lo levanten, vuelven a ponerle el Nidui. Yeshev Shloshim Yom Ajerim, volvió a estar otros 30 días, Velo Bikesh la tiró y no pidió que se lo levanten, Maharimin Oto, se le hace Jerem, anatema. Bekama Matirim Anidui o a Jerem. ¿Cuántas personas se necesita para levantar ese Nidui o ese Jerem? Mishlosha. Hace falta 3 personas. Y a filo de Diotot. No tienen por qué ser jueces ni sabios. Beyahid, Mumje, y una persona que está sola, que es experta, Matina Nidui Levado. También puede levantar un Nidui estando solo. Beyesh, la Talmid Leatid Anidui o a Jerem. Vafilu bin como Rab. El alumno puede levantar una separación o un anatema, incluso aunque sea en el lugar donde está su maestro. Shelosha Shenidu Vealhulahen. 3 personas que hicieron nidui a otro y se retiraron. Y ahora, Vejazar de esta persona que le hicieron nidui hace teshuvah, vuelve. Vejazar de midabar sheniduhu biglalo. Hace teshuvah de aquello por lo cual le separaron. Vain Shelosha Jerim. Lo pueden venir otras 3 personas y permitirle. Mishelo Yada, Mini Dahu, aquella persona que no sabe quién lo puso en Nidui, y el eje la nací, Beyatirlo Niduyo. Puede ir delante del presidente del Sanedrín que le levante esta separación. Nidul alatnai. Si hay una persona fue separada, ¿a condición de qué? Afilo, mi piatzmo. Incluso, aunque haya sido separado por sí mismo. Entonces, Sarij afará. Requiere que le anulen esa separación. Talmid Jajam Shenida Asmo, un Talmid Jajam, un sabio que se separó a sí mismo, afil unidad Asmo al Daat Ploni, incluso si se separó a sí mismo según la opinión de otro, según otras versiones su maestro, afilu al Dabar Shehayab al Nidui, incluso si es por algo por lo cual sí se castiga con Nidui, desde Meferle Asmo, él mismo se puede levantar ese castigo de Nidui. Muy bien. Alajá número 12. Misheniduhu Bajalom. Dice una persona que soñó que le hacían nidui, que le separaban. Afilo yada minidahu. Incluso si él sabe quién le estaba separando. Sarih Hasara Bene Adam. Sheshonim Alajot le atiró miniduyo. Son necesarias 10 personas estudiosas de la Torá que estudian leyes que vengan a levantarle ese nidui. Y si no encuentra, toreach ajarehem ad parsa, es decir, se molesta y se preocupa y hace lo necesario para buscarlos hasta la distancia de un parsa. Un parsa es una milla pérsica. Muy bien. Muy bien. Lo matzá, no encontró. En esa distancia no encontró a nadie. Matirim lo asará sheshonim mishnah. Le pueden liberar de ese castigo 10 que estudian mishnah. Lo matzá, si no encontró, matirim lo misheyodin likro Torah. Le pueden permitir 10 que saben leer en la Torah. Lo matzá, no encontró 10. Matirim lo afilu asará she'enam yodim likrot. Le pueden liberar incluso 10 que no saben leer. Lo matzá, como asará. No había 10 personas ahí donde él vive. Matírenlo a filo Shosha. Le pueden levantar ese nidui incluso 3 personas. Dice la raja número 13. Misheniduhu befanab. Lo separaron estando delante. Matírenlo el befanab. Solamente se le puede levantar ese castigo cuando él esté presente.
Nidui shelo behanab, si le castigaron con Nidui cuando él no estaba delante, Matirin lo bemefanab bem shelo befanab. Se le permite, se le levanta el castigo, ya esté delante o no esté delante. Ben Nidui le afará club. Ela menadim umatirin berrega ejad que shiachzor a menudé le mutar. Y no hay ninguna diferencia entre separar o anular esa separación. Más que lo único, es decir, se puede separar, hacer nidui o levantar el nidui en un instante. La única condición es que la persona que fue separada vuelva al buen camino. Perdón. Veim Raú, Bedín, Leaniach ze benidui, Kama Shanim. Y si el Bedín ve y estima que hay que dejar a esa persona separado por varios años, Manijim que se le deja tal y como es su maldad. Vejen, Imraú Bedín, le Ajarim, la ze le Jatjila. Dice, igualmente, si el Bedín considera que hay que hacerle jerem a una persona a priori, ולאחרים מי שאוכל עמו ושותה עמו, o מי שיעמוד עמו ב400, מחרימין. Y a cualquier persona que coma con esa persona que está separada, o que beba con él, o que se siente junto a él, entonces también la persona que se sentó y que hizo esto junto a la persona que está separada, también se le separa. Que de le yasro ujde la azot seyag la Torah. ¿Para qué? Para darle isurim, para hacerle que esa separación sea un sufrimiento para él, para incitar la Kagat Teshuva, y también para hacer un cercado en torno a la Torah, al Shelo Yifrotzu Ajataim, para que los transgresores no se lo salten. ¿Por qué? Porque si vienen y dicen, esta persona está en Idui, no se puede comer con él, no se puede beber con él, y todo el mundo lo hace, entonces, ¿para qué sirvió? Entonces, dicen, pues, ¿sabes qué? El que coma con él y el que se siente con él y el que beba con él también va a estar en Nidui. Entonces así la gente no va a transgredir esas palabras. Afal pi sheyeh reshut lejajam lenadot lichvodó. A pesar de que el sabio tiene el derecho de separar, de hacer nidui a una persona que le faltó a su respeto. Eno shebach la talmid jajamim leanhig atzmo bedabar ze. No es alabable, no es digno de alabanza que un sabio haga esto. Ela, sino que Ma'alim oznav midibre ame haares velo yashid libo lahem. El sabio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que apartar sus oídos de escuchar lo que habla la gente y no darles importancia. Que Inyan Shamash Shlomo Bejomato, como aquello que dice Salomón con su sabiduría, en el libro de Kohelet, Gam Lachol Hadevarim, Asher Yedaberu al Titen Libeja. También sobre todas aquellas cosas que vayan a hablar, no prestes atención. Vejen, nos dice, allá Derech Hasidim Harishonim. Y así que se comportaban los primeros Hasidim, los primeros piadosos. Shomim Herpatan Benan Meshivim. Escuchaban cómo se les ofendía, pero no reaccionaban a ello. Velo Odi, no solamente eso. Ela Shemohalim la Mejaref Besorginlo. Sino que perdonaban a los que les habían ofendido y los disculpaban. והחכמים גדולים היו משתבחים במעשיהם הנאים ואומרים שמעולם לא נידו אדם ולא החרימו לכבודם. Y los grandes sabios se alababan con sus actos buenos y decían que ellos nunca habían hecho ni dui ni jerem a ninguna persona por causa de que les habían faltado los honores. Zohi darkam shel talmidei chachamim, ese es el camino, la conducta de los talmidei chachamim, sheraui lelechba, y es conveniente que no solamente los sabios hagan así. Bamed barim amurim, ¿de qué estamos hablando? De shebizuhu o jerpuhu baseter, es decir, cuando los despreciaron o los ofendieron en secreto. Abal talmidei chachamim, un sabio, shebizuhu o jerfo adam befaresia,
que lo despreciaron o lo ofendieron, o lo ofendieron de manera pública, Asur lo limhol al kebodo. Está prohibido que ese sabio perdone su honor. Veimahal, y si perdonó su honor, Neainash va a ser castigado. La Torah. ¿Por qué? Porque no le están faltando respeto a él, le están faltando a la Torah que él representa. Ela, pero, no ken venoter hadabar que nahash. ¿Qué tiene que hacer? Eh, y por lo tanto debe vengarse y ser estricto como una serpiente ad sheyebakesh mimenu mejilá beislachlo, hasta que le pidan perdón y él los perdone. Berich Rahamá de Sayan. Bendito sea Dios que nos ayudó a llegar hasta este final de este capítulo, final de este libro que se llama Ilhot Talmud Torah, las leyes del estudio de la Torah. Con ello terminamos, ¿sí? Dijimos leyes de Talmud Torah, las leyes del estudio de la Torah, y comenzaremos, Bezrat Hashem, en 2 semanas, las leyes que se llaman Ilhot Avodah Zarah Vejukot Hagoyim. Las leyes sobre la idolatría. Un capítulo, un libro muy interesante. Muy, muy interesante, con muchas alajot. Tiene un montón de alajot. ¿Sí? Tiene, os voy a decir ahora, 51 alajot. 51 mitzvot. ¿Bien? Muchísimas más que todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Pero ello tendremos que esperar hasta dentro de 2 semanas para estudiarlo. El próximo lunes, como dijimos, es primera noche de Pesaj. El lunes siguiente será Shevi'ish el Pesaj, el 7º día de Pesaj, y será solamente al siguiente que nos volveremos a encontrar en nuestro horario habitual, 9:15, ya es nuestra hora, 9:10, 9:15, para seguir estudiando el Rambam y sus leyes en el Mishneh Torah. Muchas gracias a todos, que tengamos todos Hag, Pesach, Kasher, Besameach, que pronto podamos ver Bezrat Hashem, la Geulah completa, la redención completa del pueblo de Israel, que haya paz para nuestros hermanos que viven ahí, que nuestros hermanos que están en cautiverio sean liberados prontamente, y que aquellos que nos quieren el mal, Akadosh Baruj Hu se encargue de hacerles recibir su merecido. Tengamos todos una excelente semana y Hag Sameach para todos.